Vamos a comenzar entonces con una pequeña oración. Bueno, En me nombre del parece que Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. pedimos, Señor, que nos concedas tu Espíritu para poder ingresar, introducirnos en el mundo del Evangelio de San Juan y así poder encontrarnos contigo en cada palabra, en cada acción también de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recién le decía a Raúl, uno viene de los evangelios sinópticos y viene con cierta estructura, que los tres evangelistas responden a esas estructuras. Y por lo tanto uno conoce, enseguida se da cuenta de que, no sé, Lucas a este tema le agregó tal cosa, o Mateo organizó este tema de otra determinada manera, pero al compartir los tres el mismo material, aunque después Lucas tiene su material y cada uno tiene, pero en grandes rasgos los tres evangelistas comparten el material. Nosotros venimos entonces desde esa concepción de evangelio. Y cuando ingresamos al Evangelio de San Juan, nos pegamos un portazo, chocamos contra algo nuevo, algo distinto, algo particular. Y entonces uno se empieza a preguntar, pero este hombre ¿de qué está hablando? ¿De dónde viene esta manera de hablar? ¿Por qué, por ejemplo, hay tan pocos relatos, tan pocas parábolas? Parecería que todo es una narración. Y por otro lado, parecería que el que está escribiendo el Evangelio habla de una manera, con un estilo que se parece al estilo que habla Jesús. Tal es así que a veces uno no distingue quién está hablando. Bien. Entonces, por eso, yo me voy a sacar el barbijo porque si no me resulta muy difícil con los lentes. Entonces, el Evangelio de San Juan nos presenta un desafío para nosotros, un desafío especialmente para la fe. ¿Por qué? Porque nos lleva a un nuevo nivel de experiencia de Dios. Y los que estamos tratando de subir a la presencia de Jesús por el camino de los sinópticos, nos encontramos con un problema aquí. ¿Cómo hacer para ingresar, para entender? Y aquí hay un problema de concepto. Nosotros creemos que entendiendo lo que dice tal texto, entendemos todo. Pero el Evangelio de San Juan se va a encargar de demostrarnos que no es así. Porque por su estilo, su manera de escribir, y uno debería preguntarse ¿de dónde le viene a este que nosotros le llamamos Juan esta manera de escribir, esta manera tan particular de hablar de Dios? ¿De dónde lo sacó? ¿Quiénes son los que están detrás? Porque
sabemos, al ver los evangelios sinópticos, dijimos que cada evangelio sinóptico tiene detrás una comunidad, ha nacido de una comunidad y se dirige a una comunidad. Esa misma pregunta podemos plantearnos aquí en el Evangelio de San Juan. ¿Quién está detrás del Evangelio de San Juan? ¿Qué comunidad hay? ¿Y a quién se dirige? Y allí, entonces, nos encontramos con una gama de problemas nuevos que no teníamos en los evangelios sinópticos. Por otro lado, en el Evangelio de San Juan nos encontramos con, podríamos decir, una biblioteca con el mismo estilo del que escribió el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio, tenemos la primera carta de San Juan, la segunda carta de San Juan, la tercera carta de San Juan. Y además tenemos otro escrito que los exégetas lo asocian con la comunidad de San Juan porque utiliza los términos, las categorías, la manera de contar a Jesús que tiene el Evangelio, que es el Apocalipsis. Entonces, nos encontramos con un evangelista que tiene 4 obras, además de este Evangelio. En el Evangelio de Lucas nos habíamos encontrado con que este señor había escrito 2 obras, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Pero aquí nos encontramos con que el que está detrás, o los que están detrás del Evangelio, escribieron otras 4 obras más. Entonces, todo esto es para tomar conciencia de la dificultad que implica tratar de comprender el Evangelio de San Juan. Por otro lado, tiene una riqueza, como un manantial propio, que no depende del manantial de los hechos de los evangelios sinópticos. Hay muy poquitas, evidentemente, en el relato de la pasión, ahí hay muchas similitudes, pero después hay 1 o 2 textos o relatos que tienen como trasfondo el Evangelio sinóptico. Voy a comenzar una introducción larga que va a durar tal vez varios encuentros, la introducción. Entonces, les aviso como para que, si ustedes dicen, bueno, no, tenemos que meternos ya en el texto y no vamos a entender nada, simplemente. Entonces, hay una frase muy linda de una encíclica de Benedicto XVI que refleja una clave de lectura del Evangelio de San Juan. Dice así: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta frase de la encíclica Dios es amor de Benedicto XVI es muy importante porque está diciendo ser cristiano, comenzar a ser cristiano. No se trata de que yo me haya instruido en este tema, en aquel tema, que haya conocido
pero a fondo los escritos del Nuevo Testamento, sino que dice aquí, no es una decisión ética tampoco, no es que yo discierno el valor de la vida de Jesús y entonces digo yo quiero asumir este valor o esta gran idea que tiene Jesús, sino que se trata, el comienzo de la vida cristiana se realiza por consecuencia de un encuentro, de un tú a tú, de una persona, de un rostro, de modo que dejemos todo lo que podríamos decir, dejemos todo lo que sabemos de Jesús, todo lo que sabemos de Dios, dejemos de lado para entrar a escucharle a Juan. Porque si queremos entrar en la comunidad de Juan con todo lo que ya tenemos, eso nos va a continuamente hacer como una piedra en el camino. Entonces, la vida cristiana es el encuentro con una persona. Y este encuentro es tan importante que genera un nuevo horizonte en la vida y nos lleva a una orientación decisiva, nos lleva a una opción decisiva. Jesús ha dicho en todos los evangelios, el que quiera seguirme no es una obligación, el que discierna, el que haga una opción, el que considere algún aspecto de la vida de él y diga, yo quiero ir por ahí. Es una decisión. Podemos decir, bueno, yo soy cristiano porque en realidad mis padres me bautizaron, me formaron en estos valores, qué sé yo, y yo los sigo así, sin preguntarme nunca por qué. Pero en realidad la vida cristiana pide constantemente, cada día, una decisión. Una decisión. Entonces, esta frase de Benedicto XVI es una clave de lectura para comenzar a leer el Evangelio de San Juan. Hay que redescubrir el acontecimiento que narra el Evangelio, volver a encontrarnos con Dios. Es muy simple. Puede resultar hasta desafiante por lo simple. Y para encontrarnos con Dios, salimos al paso, salimos al encuentro de su palabra. En el Evangelio de San Juan tiene unas divisiones muy simples. Tiene un prólogo y luego al final un pequeño epílogo. En el medio tiene dos cuerpos, del capítulo 1 al capítulo 12, y después del capítulo 13 al capítulo 20. Uno después vamos a ver que se llama el libro de los signos y el otro se llama el libro de la gloria. Pero en estos, desde el prólogo nos sale al encuentro no podríamos decir un personaje, sino un nuevo acontecimiento que antes nunca habíamos escuchado en los evangelios sinópticos. Y este acontecimiento es el verbo, la palabra.
la palabra viva de Dios. Solamente leyendo el prólogo del Evangelio de San Juan, uno puede decir, puede estar, no sé, varios años solamente con este prólogo para tratar de comprender, para tratar de ingresar allí. En el Catecismo de la Iglesia Católica, también en el número 176, se dice algo muy parecido a esto que dijo Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor. En el número 116 dice, la fe es la adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. Referencia a una persona que es Jesús, el Hijo de Dios, y referencia a la verdad es lo que este Hijo de Dios atestigua de su persona. Si tenemos en cuenta que lo que Jesús afirma, yo soy la verdad, acuérdense este texto reconocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es un texto que puede resumir todo lo que es el Evangelio. Entonces, yo soy la verdad, se trata en definitiva de encontrarnos con Jesús, reconocer su divinidad y creer en su amor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, dice en la primera carta de San Juan. Entonces lo que propone Benedicto al inicio de su encíclica es eso. Un padre de la Iglesia, San Gregorio Magno, nos aconseja que conozcamos el corazón de Dios a través de sus palabras, para de ese modo crecer en la esperanza y el anhelo por lo eterno. También Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús, cuando comienza a hablar en el Evangelio de San Juan, habla de lo que él trae en su corazón. Y si nos fijamos bien y hacemos una reseña leyendo rápidamente el Evangelio para preguntarnos ¿de quién habla Jesús? Habla, siempre la referencia es del Padre, el que me envió. Él es un enviado. Casi que podríamos decir, él no tiene un mensaje particular, propio. El mensaje que él tiene es el mensaje de aquel que lo envió. El Señor se da a conocer al hablar a través de los profetas, en especial a través del Verbo hecho carne. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. El único que habla de Dios con una total verdad y certeza es su palabra que es su Hijo, y que nosotros le llamamos Jesús. Él es el único que tiene un discurso verdadero, auténtico, sobre Dios, sobre el misterio de Dios. Para conocer a Jesucristo es necesario introducirnos en el Evangelio. Nadie puede conocer a Cristo si no es a través del camino del Evangelio. Siempre descubriremos algún destello del corazón de Dios,
una sugerencia que nos advierte de su cercanía y nos invita a un posible encuentro con Cristo. Por eso, los que quieran seguir estas reflexiones, quiero invitarlos a una actitud muy simple y difícil a la vez. Hacer un verdadero acto de fe y decirle a Jesús con el corazón: Señor, quiero encontrarme con vos. Además, dejar a un lado todo lo que sabemos de Jesús, todas las seguridades que tenemos de Él. Entrar en su presencia, entrar en este acto de fe que hacemos en Él, pobres, pero a la vez hambrientos. Y a través del Evangelio de Juan, Dios nos va a llevar a un lugar que nosotros nunca pensamos alcanzar. Y este lugar es el misterio del amor de Dios. Y en ese misterio del amor de Dios no solo está Jesús, sino que estamos también nosotros. No solo nuestro destino futuro, sino nuestro hoy. Nuestra vida hoy está allí en el misterio del amor de Dios. Pero para eso tenemos que todavía hacer un largo camino. El encuentro sucede cuando lo buscamos a Jesús. Cuando lo buscamos con fe a Jesús, seguro que lo encontramos. Él no necesita otra cosa que la fe sincera. Pero también puede ocurrir que sea Él quien nos busque a nosotros, que sea Él quien salga a nuestro encuentro. Así ocurre, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, con dos textos muy conocidos. En el capítulo 5, versículos 4 y 9, cuando Jesús ve a un paralítico que está al borde de una piscina, y una piscina que, según decían, bueno, cuando las aguas se comenzaban a mover, el que entraba primero se sanaba. Y Jesús va allí y le pregunta al paralítico. El paralítico no lo conocía a Jesús ni le pide absolutamente nada, pero Jesús va y lo busca, va al encuentro del paralítico. Dice el texto: había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Podríamos decir toda una vida. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo estaba allí, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Este relato de milagro no es realizado por un pedido de este hombre, sino porque Jesús fue al encuentro de él. O ese otro relato también tan hermoso que nos cuenta el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, el encuentro con la samaritana. Jesús no quería encontrarse con ella, no
ni la samaritana quería buscarle a Jesús. Jesús, caminando con su discípulo, llegó un momento que tenía sed y encontró un pozo. Y allí había una mujer que estaba por sacar agua. Y entonces se comienza este diálogo tan hermoso con Jesús. Dice, llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y allí comienza un diálogo que, bueno, no podemos detenernos en el desarrollo de ese relato. Aquí en este relato, si ustedes lo leen y lo leen con un espíritu crítico, tratando de identificar qué dice, cómo lo dice, ante quién se van a dar cuenta de que hay dos niveles de lenguaje. La samaritana le habla de una realidad y Jesús le responde de otra realidad. Dos niveles. Esta es una costumbre, un elemento esencial que vamos a hablar más tarde, otro día, sobre los relatos del Evangelio de San Juan. Los dos niveles. Bien, pero entonces para decir, nosotros podemos buscarlo a Dios, podemos buscarlo a salir al encuentro de Jesús. Y para encontrarlo solo necesitamos creer en Él, creer en su palabra, en su presencia, creer que Él es el Hijo de Dios. Muy simple. Cuando hacemos la interiorización de la fe, nos encontramos con todo el armario interno que nos va dificultando. Sí, pero si yo tengo esto, si yo tengo aquella actitud, meras circunstancias. Jesús necesita, para estar frente a mí, que yo le crea. Pero también Jesús, aquí como nos muestra el Evangelio de Juan, sale a nuestro encuentro, al encuentro de nuestra vida, de nuestras necesidades, de nuestros sufrimientos, como el paralítico que estaba ahí cerca de la piscina. O si no, también nos sale al encuentro de nuestro misterio. ¿Como quién? Como el encuentro que tuvo con la samaritana. La samaritana no le pidió nada, no tenía ninguna enfermedad. Incluso eran personas, casi podríamos decir, enemigos de los judíos. Ella misma dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? ¿Acaso no sabe que nosotros no nos hablamos? Jesús va al encuentro de ella y entonces en ese doble discurso, doble nivel de sentido, le revela una búsqueda, un ardor, un sentido de la vida a esta mujer que ella descubre en el diálogo con Jesús. Ojalá que ustedes después de este encuentro lean el capítulo 4 y descubran cuál es el secreto del diálogo de Jesús con la samaritana. ¿Qué quería Jesús? ¿Qué quería la samaritana? ¿Qué le faltaba a ella para dar un paso nuevo en su vida? Bien. Entonces,
esta dimensión de que siempre nosotros creemos que manejamos nuestra fe y casi que podríamos decir, le manejamos a Dios. Dios es para nosotros como nosotros queremos que Él sea. Discúlpenme, pero eso no es Dios. Será una figura, un ideal, un propósito, una excusa personal que yo pongo. Porque a veces simplemente demuestro que yo no necesito a Dios, sino que necesito una excusa para mi estructura interna. Pero Dios, cuando se encuentra con alguien que cree verdaderamente en Él, la invitación que Dios hace no es decir, bueno, mira, te paso unos textos y rezate estas cosas todos los días y ya con eso ya basta. O nos dice, andate a misa todos los días y ya con eso ya es suficiente. O hacer algún acto de caridad con algún necesitado y ya con esto ya basta. El Evangelio de Juan nos va a decir, es mucho más que eso. Y entonces nos encontramos con podríamos decir, un desafío inmenso, un desafío como los auténticos desafíos que destruye, que echa por tierra mi estructura, lo que yo sabía de. Si no vamos, por eso yo decía, simplemente digámosle con auténtica fe, Señor, quiero encontrarme con vos. Pero además de ese deseo, también ir con la convicción, con el deseo de dejar todo lo que yo sé de Jesús, para que Él me enseñe algo nuevo. El Evangelio de Juan, uno puede decir, es hermoso, ninguno habla como el evangelista Juan de el amor, de la amistad. Yo los elegí a ustedes. De la paz, del camino, del seguimiento, del servicio. Nadie habla pero es mucho más que eso. Entonces, el Evangelio de San Juan es uno de los escritos más fascinantes de toda la Biblia. Atrae desde sus primeras palabras en el prólogo, provoca una atracción y despierta inquietudes que no se acallan en todo el Evangelio. Esto se debe a que está animado por el Espíritu, que nos trae mundos distantes, otras gentes, otros tiempos, otro modo de vivir, de pensar y de hablar, pero ante todo porque nos entrega a Jesús vivo y viviente, palpitante ante nosotros, diferente, atractivo, inquietante y perturbador, desafiante. Él anda en busca de otra presencia, la mía, la tuya. Lo único que quiere Jesús, lo único que quiere Él, que es la palabra eterna del Padre, en el cual está contenida toda la verdad de Dios, lo único que quiere es que un corazón lo escuche y lo acepte. Nada más. Entonces Jesús nos busca para construir la comunión mientras vamos leyendo el Evangelio.
Eso queremos al introducirnos en el Evangelio de Juan. Fíjense lo que dicen los primeros padres de la Iglesia sobre el Evangelio de San Juan. Después, esto es más bien historia del escrito del Evangelio de San Juan. En los primeros tiempos, este Evangelio no tuvo un papel fundamental en la Iglesia. ¿Por qué? Porque se apartaba de una manera drástica de lo que el primer Evangelio que tenía la Iglesia era el Evangelio de Mateo. Y Mateo tenía una estructura y unos pasos. Y el Evangelio de San Juan no va por ese camino. Entonces se tuvo como raleado el Evangelio de San Juan. Pero podemos ver en los primeros 2 siglos, el gran Orígenes decía: permítasenos afirmar que la flor de toda la Sagrada Escritura es el Evangelio, y la flor del Evangelio es el Evangelio de Juan. Pero nadie sabrá comprender su sentido si no ha reposado en el pecho de Jesús y recibido a María como madre. Fíjese qué hermosa expresión de el gran Orígenes. Nadie podrá comprender el sentido del Evangelio de San Juan si no reposa sobre el pecho de Jesús. ¿Quién es el que reposa sobre el pecho de Jesús? Le pregunto a ustedes. Juan, la última cena. En el texto no dice que es Juan. El discípulo amado. El discípulo amado. El discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? No lo sabemos porque el Evangelio no lo dice. No dice nunca el discípulo amado es Juan. La Iglesia luego en la tradición se ha identificado el discípulo amado con Juan, pero el texto no lo dice. Bien, entonces aquí Orígenes dice, para comprender el sentido, 2 cosas. Reposar la cabeza sobre el pecho de Jesús. Y para eso yo tengo que estar ante la persona. No puedo reposar la cabeza en el pecho de una idea, de una doctrina, sino la persona viva de Jesús. Tengo que estar ante Él. Y después dice, y recibir a María como madre. 2 textos, 2 actitudes donde están relacionados el discípulo amado. Porque después vamos a ver que el Evangelio de San Juan pone como modelo de discípulo a este que no sabemos su nombre. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Este hombre es tan importante en la comunidad de San Juan y han borrado su nombre. Pero tenemos que aceptar que el nombre más hermoso para esta persona es que ha puesto el evangelista, el discípulo amado. Como no tiene nombre, puedo poner el mío, puedo ponerme yo en ese lugar. Y entonces San Juan está diciendo, solamente comprenderán qué quiere decir seguirle a Jesús si ustedes están sobre el pecho de Jesús, si escuchan el latido de su corazón. Un poquito más adelante, después de Orígenes,
en diciembre del año 414, San Agustín tiene dos tratados sobre el Evangelio de San Juan, que ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Muy hermosos, ¿no? Imperdibles. Bueno, él dice allí, en el prólogo de esos tratados: el hombre dejado a solas sus fuerzas naturales no percibe que es del Espíritu de Dios. Y me atrevo a decir que ni el mismo Juan dijo cómo es, sino como él pudo. Es siempre un hombre el que habla, hablando del evangelista, del que escribió el texto. Es siempre un hombre el que habla de Dios, ciertamente inspirado por Dios. Inspirado fue un hombre. No dijo todo lo que hay, sino lo que puede decir el hombre. Aquel Juan que descansó sobre el pecho del Señor recibió estas cosas que nos ha dicho. El agua que nos quería dar a gustar, la bebió él, a su vez del pecho del Señor. Nos dio a gustar las palabras, pero su inteligencia la tienes que buscar allí de donde él bebió lo que te dio a gustar, para que levantes tus ojos a los montes de donde te ha de venir el socorro y bebas así la palabra que se te ha dado como en un cáliz. Esto habla San Agustín en la introducción de su tratado. Entonces dice, el que escribió este evangelio es un hombre inspirado por Dios. Pero este hombre, podríamos decir, tenía el oído en el corazón de Jesús. Y de eso que él escucha allí es lo que escribe. Bien, los otros evangelistas, los relatos, los evangelios sinópticos, son un relato histórico-teológico de la vida de Jesús. El atribuido a Juan es más bien como si fuera un relato de algo que se está viendo. Por eso hay un autor que dice, es como un teatro, alguien que está viendo una obra y comienza a relatar lo que ve. Y entonces relata lo que ve y quién habla. Es entonces entrelazamiento de diálogos y largos monólogos, porque eso tiene específicamente el Evangelio de San Juan. No tiene un relato cronológico detallado que va siguiendo, digamos, una trama, sino hay diálogos, pero también largos monólogos, con breves indicaciones de lugar y tiempo y acción. El protagonista del Evangelio de San Juan es el mismo Verbo que se hizo carne en Jesús para manifestarse al hombre y dialogar con él. Es el encuentro, es el drama del encuentro y choque entre el hombre y su palabra. En el Evangelio de Juan, el recordar tiene mucha importancia. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, dice el Evangelio. Cuando fue levantado de los muertos, se acordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. El evangelista, en su papel de narrador,
hace esta observación a propósito del gesto de Jesús en el templo que acababa de describir en el capítulo 2 y de las palabras acerca de la destrucción del templo y la reconstrucción que se pone en labios de Jesús. Allí nadie va a entender de qué está hablando, porque los oyentes le dicen, pero escúchame, se tardó como 40 y pico de años en construir el templo. Y vos lo vas a reconstruir en 3 días. Y ahí aparecen los 2 niveles otra vez. Estos, los que le escuchan a Jesús, hablan de un nivel y Jesús habla de otro nivel. Como le sucedía a la autoridad judía en aquel momento, los discípulos no llegaron a comprender el significado de esas palabras de Jesús. Tuvo que producirse un suceso decisivo para llegar a entender el alcance de aquella palabra. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Tuvieron que tener la experiencia pascual, tuvieron que verle a Jesús en la cruz muerto para llegar a desarrollar la trascendencia de lo que estaba diciendo. Entonces, nosotros venimos de un conocimiento de Jesús a través de los sinópticos y nos encontramos de pronto con que parecería que habla en un idioma tan raro y nosotros comprendemos, llegamos a la comprensión de apenas pequeñas cositas y sin embargo hay un inmenso misterio que está detrás de cada sentido de la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan. Por eso es muy importante el tema de la memoria, el recordar. La comunidad de San Juan es una comunidad muy particular, compuesta por judíos, paganos, por griegos, por gente que seguía esta doctrina de los gnósticos. Y entonces en esta comunidad hay una diversidad de procedencias, y sin embargo logra elaborar un lenguaje particular. Tanto la fe, pasando hacia otro tema, tanto la fe judía como la fe cristiana se fundamentan, de hecho, no en la visión de Dios, sino en su escucha y en las palabras, pero palabras de hombres y mujeres que fueron inspirados por Dios. Nadie ha visto nunca a Dios. Con las limitaciones de nuestra naturaleza humana, con las posibilidades que tenemos, no vamos a llegar a ver, porque el ver a Dios no se logra con estos ojos, sino que con otro ojo. ¿Y dónde está ese otro ojo? Ese otro ojo también está presente en la fe. Creer en Jesús, creerle verdaderamente a Él, abre en mi interior un ojo que ve a Dios. En la limitación, en la temporalidad, en la precariedad de nuestra vida,
de nuestras limitaciones, de nuestras miserias, pero intuye y ve a Dios. Por eso la fe judía y la fe cristiana no se basa en hechos concretos, sino en una visión de Dios, en una escucha de la palabra de acontecimientos, de la palabra inspirada por Dios. Por eso que estas inspiraciones posteriormente se transforman en Sagrada Escritura, y así siempre a través de manos de hombres y mujeres. Esto lo dice el documento del Vaticano II de la Dei Verbum sobre la palabra de Dios. También ocurre esto en el cuarto Evangelio. La autoridad del escrito que la tradición atribuye a Juan se basa en el testimonio de un discípulo que desconocemos su nombre y solamente es referido como el discípulo que Jesús amaba. Y raramente este discípulo aparece solamente a partir del capítulo 13. El capítulo 13 es el inicio del segundo bloque del Evangelio de San Juan. Dijimos, hay dos, todo el Evangelio está dividido en dos partes. La primera parte, que es el libro de los signos, y la segunda parte, que es el libro de la gloria. Solamente en el libro de la gloria aparece el discípulo que Jesús amaba, que además de representar el ideal del discípulo, garantiza la verdad de la transmisión del anuncio del Evangelio. Fíjense que misterioso y muy lindo al final del Evangelio lo que dice este escritor. Dice, este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Son los últimos versículos del capítulo 21. De estas cosas, y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí uno podría preguntarse, ¿quién habla allí? ¿Quién está hablando al escribir esas palabras? Porque dice, este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. O sea que el que escribió esto es el discípulo amado. Y sabemos, ¿quiénes son estos que saben? Sabemos, por lo menos son más que dos. La comunidad. Puede ser la comunidad. Dice después, en el último versículo, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Una exageración. Pero cuando uno termina de leer el Evangelio de San Juan, si uno podría decir, porque el Evangelio de San Juan no es un relato para leer, sino que es una invitación viva para meditar, rumiar, pensar, dejarse llevar. Dice, no bastaría todo el mundo para contener, y eso es cierto en el sentido de que revela el misterio de Dios. El misterio de Dios no se agota en 4 evangelios. Bien. Hacia el finales del siglo I,
En el seno de la tradición apostólica emerge majestuosa e imponente este escrito. Un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. No son obras de un solo autor, ni pertenecen al mismo género literario. Pero dado que poseen características comunes que lo distinguen de los demás libros del Nuevo Testamento, exigen ser interpretados como testimonio de una reflexión comunitaria particular y por consiguiente como fruto de una tradición cristiana específica que se caracteriza por una fuerte homogeneidad lingüística y conceptual. Parece que hay 3 o 4 ideas en el Evangelio de San Juan que marcan todo lo que se dice allí. Como los sinópticos, también Juan sigue un hilo narrativo de tipo biográfico, pero en el 4.º Evangelio, la crónica de la vida y la obra de Jesús, la interpretación de los discursos de Jesús, el sentido simbólico de su milagro y la teología de su pasión, representan con una gran originalidad y con características propias. Por otra parte, la situación de las iglesias de estas comunidades, de las iglesias, podríamos decir, de joánicas, dejan vislumbrar con mayor claridad que son muy diferentes de la que puede verse en los evangelios sinópticos. A ver, puede ser. Podríamos dar algunas razones de la importancia del Evangelio de San Juan para todo el Nuevo Testamento. Y aquí hay un dato muy importante, y es que el que aporta una categoría nueva a la vida de la iglesia y la iglesia primitiva es el Evangelio de San Juan. Porque aporta una categoría teológica que antes no estaba desarrollada. Uno podría decir, tal vez Lucas la empezó a insinuar, pero no había con claridad algo de esta nueva categoría. También el que lo insinúa es el apóstol Pablo, San Pablo, en sus cartas. La importancia del Evangelio de San Juan se reconoció a partir del siglo II. Clemente de Alejandría sostiene que Juan, al ver el contenido de los otros evangelios, decidió escribir un evangelio espiritual. Y uno dice, pero aquellos otros no eran espirituales. Clemente de Alejandría no quiere hacer esta comparación que aquellos no eran, sino que utiliza esta palabra neumáticos, un evangelio espiritual, para hablar de esta nueva categoría que trae el Evangelio de San Juan, pero también por un llamado de atención para el que lo lee. Debe leerlo con el Espíritu Santo. San Jerónimo afirma que Juan habló de la divinidad del Salvador de manera sublime. San Agustín también habla de esta diferencia. Incluso Santo Tomás de Aquino en la Edad Media le dedica un extenso comentario. También es verdad que el interés por este evangelio no pertenece solo a la historia del cristianismo y a su teología, porque también tuvo una gran influencia en la orientación religiosa de hombres y mujeres de nuestra generación. Diversas razones contribuyen a hacer cada día más evidente su importancia. Vamos a
mencionar algunas. La primera razón de la importancia del Evangelio de San Juan se encuentra en la afirmación de la fuerza y el valor de la palabra. En el principio ya existía el Verbo. Así comienza el Evangelio. Esta primera frase, para introducirse en ella, hay que descartar muchas cosas que nosotros tenemos muy fijas sobre Dios, sobre Jesús. El término griego logos, que se traduce por el verbo, de por sí significa palabra, no indica simplemente el aliento que sale de la boca, ni remite a un único significado convencional. Como veremos más detalladamente en su momento, el logos coincide ante todo con la sabiduría, como inteligencia de la realidad. Es esta inteligencia de la realidad que refleja el orden del cosmos, la razón de su coherencia. Es lo opuesto al caos. Si nosotros leyéramos el prólogo del Evangelio, o los primeros 3 versículos del prólogo, y leyéramos el primer relato de la creación en el libro del Génesis, nos encontraríamos podríamos sacar algunas indicaciones de algunos paralelos, porque aquella palabra que creó la luz, fíjense, el libro del Génesis dijo, y Dios dijo, exista la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz existió. Nosotros, hombres del siglo XX, que todo lo metemos en la cabeza, podemos preguntarnos, ¿pero cómo ocurrió eso? A ver, ¿cómo fue el proceso? Esto es lo nuevo, porque cuando el texto del Génesis dice, Dios dijo, exista la luz, quiere decir que Dios nombra una realidad. Por lo tanto, la palabra es el nombrar la realidad. Pero resulta que la conclusión de ese primer nombrar es que ese nombrar contiene la existencia de lo nombrado. Ustedes van a decir, bueno, escuchadme, esa es una reflexión tan elemental. Bueno, aquí entonces, en el libro del Génesis dijo, Dios exista la luz y la luz existió. Y después al final, como dice, en todo el relato de la creación, de cada cosa que crea, y Dios vio que era bueno. Entonces, Dios nombra una realidad. La existencia de las cosas solo aparecen cuando Dios la nombra, y en el nombrar le da su identidad, su realidad, que es visible para el hombre concreto, histórico. Eso deberíamos pasarlo a toda la realidad, todas las cosas que Dios ha hecho, pero además también de las dimensiones espirituales de la vida de Dios, porque Dios no es una criatura, es una realidad espiritual.
una realidad espiritual autónoma. Entonces podríamos decir, cuando Dios dijo, exista Raúl, exista Luis, exista Ángela, ocurrió también como ocurre siempre en la palabra de la divinidad. Dijo un nombre, llama, da la existencia, la vida, el sentido a algo nombrando. Por eso cada uno de nosotros puede decir, yo vengo de Dios, por medio de mis padres, pero vengo de Dios. Él, yo tengo grabado en lo profundo de mi ser el decir de Dios. Cuando Dios dijo, exista esta persona. Y podríamos decir también, haciendo un paralelo, un juego con el relato de la creación, y cuando existió Luis, Dios vio que era bueno. ¿Por qué? Porque Dios es incapaz de crear algo malo. En Dios no existe maldad. La maldad es la elección de un desorden, pero en Dios no hay desorden. En el amor no puede haber oposición, desorden. En el amor hay armonía, hay deseo de darse, deseo de donarse, como dice Agustín tan bellamente, Dios es eternamente donable. En esa palabra de Agustín hay un significado misterioso de la palabra amor. Cuando Dios nos crea y en lo profundo de nuestro corazón, alguna vez, aunque sea tal vez en el último segundo de nuestra vida, vamos a descubrir esta marca absoluta, total, indeleble de la voz de Dios cuando me llamó a la existencia. Y voy a descubrir que todo en mí era absoluta bondad. Era llamado pleno a el amor compartir el amor de Dios. Entonces, en el Evangelio de San Juan, Dios nos habla a través de su única palabra, la única que Él tiene. Y la palabra de Él contiene lo que Él es. Tiene la potestad, la facultad, la característica de lo que Dios es. Y por eso, es también otra cosa que usted dice, eso ya lo sabemos. Pero hay que remarcarlo especialmente cuando entramos en el Evangelio de San Juan, porque aquí al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esta frase, la primera frase, es la puerta del ingreso al Evangelio de San Juan. Y es una puerta misteriosa que no se comprende con la cabeza, se comprende con el ojo de la fe. ¿Y por qué podemos comprender con el ojo de la fe? Porque en nosotros existe la marca, el sello de esta misma palabra.
La palabra existía al principio, no al principio de un comienzo cronológico, sino al principio de todo, de toda existencia. Y la palabra estaba junto a Dios. En realidad, el texto griego dice, la palabra estaba vuelta hacia Dios, como si Dios estuviera en un lado y la palabra estuviera frente a Dios, cara a cara. Y después afirma, la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios y después relata a partir del versículo 3 lo que dice el primer capítulo del libro del Génesis. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Leemos el primer capítulo del libro del Génesis y después leemos este versículo y uno dice, pero ahora sé qué elemento esencial, de qué elemento le da la esencia a cada cosa de la creación. Quiere decir que la luz, las personas por sobre todo, el paisaje, los animales, la tierra, el cultivo, todas las cosas. Incluso lo nuevo que ha creado el hombre. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis dice, Dios le dio poder. Le dio como si dijéramos, mira, yo creo toda esta maravilla, el gerente de todo vas a ser vos. Vos, te doy la facultad que vos lo manejes y que cree algo nuevo. De modo que esto que el hombre crea, lo nuevo que el hombre crea, que el hombre descubre con su estudio, con su sacrificio, también está aquí presente en la providencia de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Por eso, en todas las cosas, en la naturaleza y sobre todo en todas las personas, encontramos la huella digital de Dios. Encontramos la huella de su autor. Esto nadie lo puede borrar. Ni la tecnología, ni la ciencia más grande lo puede borrar. Sin ella, dice el texto, no se hizo nada. Fíjense que aquí utiliza una palabra, nada, la no existencia. Pero el libro del Génesis también utilizó una palabra parecida. ¿Cuál era esa palabra? En el principio existía el caos, el desorden. No había armonía, no había razón, no había diferencias, todo era un caos. Y Dios entonces separa la luz de las tinieblas y pone orden en el caos. Por medio de la palabra, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada. Sin la palabra no hay orden, no hay armonía, no hay sentido. El sentido es la razón por la cual existimos. Si quisiéramos decir, bueno,
yo elegí digamos, esta profesión aquí, qué sé yo, pero, por ejemplo, elijo una profesión, pero simplemente para ganarme la plata, para vivir. Pero mi vida va por otro lado. Entonces quiere decir que la profesión no es el sentido de tu vida. El sentido tiene otra dimensión. Y nosotros somos personas llamadas a construir sentido. En primer lugar, para que sea una linterna para nuestro camino. Construir sentido y compartir sentido. Y después termina afirmando, bueno, ya nos fuimos del tema pero bueno, yo me enganché. Y después termina afirmando en el versículo 4, dice, en ella, en la palabra que hay que volver a recalcar, que era en el principio, que estaba junto a Dios, que era Dios. En ella estaba la vida. Aparece aquí otro elemento. Otra significación de el primer capítulo del Génesis. Cuando Dios crea, nunca crea nada, nunca crea muerte, nunca crea mal. ¿Qué es lo que crea Dios? Vida. La vida. Incluso podríamos decir sentido de vida, orden de vida. En ella estaba la vida. Esto también es creación de Dios. La vida también es la creación de Dios, pero creación derivada de lo que ya contenía su palabra, porque dice, en ella estaba la vida, en la palabra estaba la vida, en el verbo estaba la vida. Y por eso dice, esa vida que estaba en el ser, dando identidad al verbo, esa vida era la luz de los hombres. Bien, antes que Raúl se duerma, vamos a cortar acá. Después seguimos entonces con esta introducción. Si ustedes se toman el trabajo de leer de un tirón el Evangelio de San Juan, le va a llevar posiblemente 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, póngale. Pero es importante, traten de buscarse un tiempito y de leerlo sin parar hasta el final. Y traten de dejar entrar esto nuevo que trae San Juan. No se detengan, no se queden con una partecita, déjense impactar por lo que dice Juan. Y van a ver cómo, ¿por qué? Porque aquí hay algo muy elemental, muy elemental. Nosotros no vamos a comprender el Evangelio de San Juan si no experimentamos la atracción, si no experimentamos que alguien nos está enamorando. Si experimentamos eso, vamos a ingresar al Evangelio. Si no, nos quedaremos con algunos retazos, así, algunos conceptos, qué sé yo, pero nada más. Entonces, les invito a que traten de hacer hasta el próximo encuentro esta lectura, y traten de captar, de describir, de anotar la experiencia que les queda después de la lectura corrida del Evangelio de San Juan.
Bueno, esto fue un poquito más largo, pero si ustedes quieren hacer compartir algo, lo escuchamos, ¿no es cierto? Si nadie quiere decir nada, quiere decir dos cosas. O se entendió todo perfecto, o no se entendió nada. ¿No se sabe de qué comunidad viene? ¿O sí? Son todas conjeturas. Las comunidades la comunidad del evangelista San Juan, hay reconstrucciones, pero como por ejemplo, en los textos originales de todos los 4 evangelios, en ningún lugar dice el nombre del que lo escribió. La tradición de la Iglesia después le va poniendo el nombre de de aquel. Pero nosotros normalmente decimos, el Evangelio de San Juan lo escribió San Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, y nos quedamos ahí. Y eso, ¿por qué? Porque resulta que siempre queremos una respuesta. Nunca queremos quedarnos con incógnita y avanzar en algo por medio de una incógnita. Pero en el Evangelio de San Juan no es así, ¿no es cierto? Entonces, el evangelista, el escrito del Evangelio de San Juan, nunca dice quién lo escribió. Inclusive esa parte que leímos al final, los últimos 2 versículos, que dice él, y esto lo escribí yo, qué sé yo, pero ¿quién es él? Uno puede decir, es el discípulo amado, pero ¿quién es el discípulo amado? ¿Cuál es su nombre? O uno puede argumentar con toda propiedad, y uno puede decir, che, ¿no será un invento? La comunidad de San Juan inventó un discípulo al que le puso un título, el discípulo amado. ¿Pero existió eso o no? Por lo que uno ve en el desarrollo del Evangelio, uno dice, sí, aquí había uno o varios amados. Bien, si quieren hacer otra pregunta. Sí, yo quería preguntar, ¿quién era Juan, digamos? ¿Qué información había sobre Juan como discípulo? Bueno, eso es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? La tradición dice muchas de estas cosas, ¿no es cierto? El que escribió el Evangelio era el discípulo amado, o el que escribió el Evangelio era uno de estos apóstoles, Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Sabemos que Santiago especialmente fue un hombre muy importante en la iglesia de Roma, en Jerusalén y en Roma. Uno puede decir, bueno, ¿quién era San Juan? El discípulo amado. Pero en realidad el texto no dice eso. Y entonces hay bibliotecas enteras que hablan del origen. Lo importante es que lo que resalta es que detrás de este autor o de los autores, porque cuando uno lee el Evangelio, uno se da cuenta de que puede ser que haya 2 o 3 autores que mantienen el mismo estilo, y mantienen el mismo estilo porque pertenecen a una comunidad muy particular, que tiene estas características, esta manera de hablar de Jesús, ¿no es cierto?
Entonces, ¿quién es el evangelista de San Juan? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces nos encontraremos, estamos en 30. Nos encontraremos el viernes 11, para seguir introduciéndose al mundo de San Juan. Perdón, Ángela creo que está hablando, pero tiene cerrado el micrófono. Ángela. Dice, tiene cerrado el micrófono, Ángela. Ajá. No te escuchamos, Angelita. No lo puede activar. Abajo a la izquierda está el micrófono. Es el teléfono y la computadora que distingue con las dos, así que nos tiramos nomás para ver. Bueno, Ángela, nos queda tu pregunta nos queda para el próximo encuentro entonces. Bueno, muchas gracias por compartir este momento, y lo seguimos después rezando y tratando de meternos cada vez más en este evangelio tan apasionante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre. No soy padre.